UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Bueno, domingos especiales, muy especial este domingo, y además porque ya ha pasado una semana del segundo seminario Cabildo que realizó el Centro Integral Sabia Salud, que nos auspicia también este programa radial y que fue todo un éxito con participantes, pero unas exposiciones pero maravillosas en temas de salud mental. No podríamos decir quién estuvo mejor, la verdad es que todos fueron un tremendo aporte. Y además hoy día vamos a tener una invitada que estuvo en ese seminario Cabildo para profundizar un poco más, o más que un poco, los temas que se trataron. Pero bueno, antes de comenzar y de saludarlos a todos y desearles un hermoso domingo, por supuesto saludar a mi compañero de radio, Nicolai Soto. Nico, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, estamos acá ya avanzando a paso agigantado el año. Bueno, Salvador, que es el director de Sabia Salud, no se encuentra hoy día con nosotros, pero el Nico y yo, médico psiquiatra, el Nico, estamos a pie del cañón para tener a esta tremenda invitada de hoy. Antes de eso, antes de pasar con nuestra invitada, quiero recordar las redes sociales. Pueden encontrar a Sabia Salud en Facebook, @CTI Sabia Salud, Instagram, @Sabia Salud, o www.sabiasalud.cl. La idea es que aquí pueden encontrar todos los profesionales para su atención: psicólogos, a Nicolai, médico psiquiatra, educador diferencial, nutricionista, coach, en fin, tienen todos los profesionales a su disposición. Dicho esto, vamos a hacer la presentación, Nico, de nuestra invitada. Y yo la voy a presentar, pero me encantaría que empezaras al tiro, tú, que también fuiste expositor del Seminario Cabildo, introduciendo un poco de lo que vamos a hablar hoy día. Así que, bienvenida, Soledad Larraín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por poder seguir la conversación que tuvimos el otro día, que en realidad siempre son cortos los tiempos para lo que uno quiere plantear, digamos. Siempre se hace muy poco, Soledad. Bueno, para contarle a nuestros auditores, Soledad Larraín es experta en salud mental de infancia, de niños y niñas, psicóloga, magíster en psicología clínica, tiene estudios avanzados en familia y pareja, décadas dedicada a la investigación y diseño de políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y género. Totalmente identificada con los derechos de la niñez. Probablemente, Soledad, sé que se me puede haber quedado algo, ya que lo vamos a ir conversando en el camino, pero yo creo que esto reúne bastante lo que tú eres y lo que expusiste también en el seminario Cabildo. No sé, Nico, si quieres hacer alguna consulta de entrada, algún comentario, tú que también fuiste partícipe y hablamos mucho, se habló mucho del tema de la salud mental. Mira, Así a que ver, me encantaría que hicieras alguna intervención desde tu experiencia. yo creo que en primer lugar, si hacemos una especie como de pequeño resumen de lo que conversamos la semana pasada, ¿cierto? En nuestro seminario Cabildo, con Soledad profundizamos sobre algunos temas donde uno de los asuntos sobre los que estamos más al debe, justamente el tema de la violencia y el maltrato a los niños, pues considerando de que los niños y los jóvenes da la sensación de que hasta muy recientemente no eran considerados sujetos de derecho de la misma manera que los adultos. Eso creo yo que es un tema que no solamente es chileno, sino que básicamente latinoamericano, sin querer profundizar, digamos, en las circunstancias que hay en otros países más lejanos, pero por lo menos en Chile hay todo hay una suerte de retraso, una suerte de atraso. Tenemos esta convención sobre los derechos del niño, digamos, que fue adoptada el año 89, si mal no recuerdo. 90 en Chile, digamos. 90 en Chile, correcto. Claro. Pero de ahí en adelante que da la sensación de que hay un retraso en la creación de prácticas
¿cierto? Una cosa es lo legal y otra cosa son las prácticas, ¿no? O sea, cómo eso se ha plasmado en una real práctica que respete los derechos de los niños. Eso creo yo de que es algo que en el seminario pasado lo estuvimos desarrollando un poco, hablamos sobre distintos temas, digamos, sobre los distintos factores protectores, factores de riesgo, pero me gustaría que a lo mejor profundizáramos un poquitito más sobre el tema. O sea, ¿dónde estamos hoy día? Año 2021, hoy día es un día especial también, porque un día, digamos, de votaciones, paréntesis, vayan a votar, pero o sea, en estas circunstancias especiales, digamos, sociales, políticas, económicas, hoy día, en el Chile de hoy, ¿dónde estamos? ¿Cierto? Desde el año 89, el año 90, ¿cierto? Dices tú, de ahí en adelante, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha habido reales avances en este tema? Yo creo que han habido avances. Yo diría que es difícil decir dónde estamos, porque creo que hay como desarrollos muy desiguales y estamos en un proceso que ya dura mucho tiempo, digamos como más de 30 años, en cómo plasmar la Convención de Derechos del Niño, con lo que tú planteabas, Nico, de que este cambio de paradigma, que es considerar el niño como sujeto de derecho, como esa frase que hoy día suena un poco como un eslogan, ¿ah? Porque, por ejemplo, en estudios que me han tocado a mí hacer sobre revisión de fallos o de sentencia, se pone toda una argumentación que es absolutamente parte del sistema tutelar y al final se pone en consideración al interés superior del niño. O sea, eso de incorporar, frasear la convención como que se está cumpliendo sin que efectivamente haya un cambio muy de fondo en lo que significa la consideración del niño como sujeto de derecho. Entonces, yo creo que desde el año 90 a la fecha, por ejemplo, en los temas de violencia, de maltrato, hay un cambio legislativo, todavía insuficiente, pero hay un cambio legislativo que por lo menos sanciona la violencia y digamos, los últimos, la última legislación, incluso el trato denigrante y el maltrato relevante, que se llama, que no se entiende muy bien lo que se considera que es relevante, porque hubo dificultad en expresamente prohibir el castigo corporal. Y esto, Erika y Nico, perdónenme si de repente estoy muy dispersa, ustedes me centran, pero, No te preocupes. pero cuando fue la discusión de incorporar la legislación sobre la prohibición de castigo corporal, que es parte, digamos, de un trabajo a nivel de la región y obviamente en los países europeos ya está hace mucho tiempo, digamos, instalado. Pero aquí hubo mucha dificultad en instalar el concepto, por esto, como típico de Chile, se saca una cosa como que sí, pero que no. ¿Ah? Entonces se habla de maltrato relevante, pero ¿cuál es la relevancia? Eso no queda muy claro. Y en el debate sobre el castigo corporal, que creo que va en la línea de lo que preguntaba Nico, personalidades. Esto cuando se habla de personalidades, como si no todos tuviéramos personalidad, pero personas del ámbito académico que son relevantes, digamos, daban sus opiniones por los diarios, o sea, no es que la dieran en el living de su casa señalando cómo se tenía que mantener ciertos niveles de castigo corporal, que no fueran, por supuesto, que el niño terminara en el hospital, pero que ese era un derecho de los padres, obviamente, pero es más, me acuerdo una de las opiniones que yo siempre la cito en la clase, que diciendo, aquí estamos vulnerando un derecho del niño a no permitirse que el padre lo castigue. ¿Entienden? O sea, sí, El derecho a ser castigado. El derecho a ser castigado, exactamente. Estábamos vulnerando su derecho a ser castigado porque eso significaba que lo iban a educar mal y que no iba a ser una persona de bien, etc. Entonces, para resumir, yo creo que avanzamos en leyes, avanzamos en programas, hay más inversión, sin embargo, todavía hay
hay un retraso en el debate cultural que se ha dado muy tímidamente, y yo lo decía el otro día, y hoy día está adquiriendo mucha fuerza el discurso contra los derechos de los niños como parte de un discurso mundial, digamos, como pasa en el tema de los derechos de las mujeres, que es con esta consigna: con mis niños no te metas, ¿no? Entonces, no se puede legislar sobre la infancia, no puede el Estado meterse en los temas de infancia. En la casa mando yo, y yo aplico las normas de disciplina que me parecen adecuadas a mi cultura, a mi, no sé, historia, etc. Entonces, estamos en un momento de que yo creo que hay que, y ojalá, digamos, los resultados del domingo vayan en ese sentido, hay que abrir un debate y realmente tratar de consolidar la aplicación de un enfoque de derecho en la política de infancia, cosa que no ha sido tan clara, ¿eh? Cosa que no ha sido tan clara, y es muy poco regular. O sea, en algunos proyectos está claramente los derechos del niño, en otros siguen en el modelo tutelar, el cambio de los dos cenames tiene mucho de tutelar. Entonces, hay avances que no se pueden negar, pero creo que falta una discusión de fondo sobre si la política que queremos aplicar es una política realmente donde el eje central sean los niños, niñas, y la garantía de sus derechos. Soledad, de lo que tú decías, a ver si yo lo comprendí bien, en esta discusión que dices tú de cómo miramos los derechos de la infancia. O sea, quiere decir que todavía hay una gran parte de la población cultural, en fin, como queramos llamarlo, que siente que el niño, que ese hijo, es de tu propiedad. Sí. Y por eso tienes el derecho de educarlo, incluso a través de un castigo físico. De ahí viene esta frase como Exacto, no tener, ¿no es cierto? Que es esta exacto. cosa de asumir como que fuera tu propiedad, no un individuo... no un sujeto. Para la redundancia, no un sujeto, son personas individuales, exacto. Claro, no un sujeto de derecho. Tú estás a cargo de ese niño, pero no significa que sea tuyo, no es tu cuerpo, no es tu brazo, si tú quieres te golpeas, pero te fijas ya, o sea, todavía está instalado un poco esa mirada arcaica probablemente, pero por lo que entiendo de lo que tú dices. Claro, y eso tiene repercusiones en muchos ámbitos. O sea, yo le enseño lo que a mí me importa. La educación sexual es en base a lo que yo creo que es la sexualidad. Por eso en nuestro país todavía no tenemos una política de educación sexual integral. Es una cosa insólita. Insólita que a estas alturas de la vida no hay una política de educación integral donde el niño y las niñas tengan la posibilidad de acceso a una información verídica, respaldada por la evidencia, que todos los niños tienen que tener para poder tomar sus decisiones. Se les niega estándar, que sea para todos, que sea estándar. Claro, se le niega en un colegio sí y en otro no, claro. Exacto, o no, esto es el rol central de los padres. Los padres tienen un rol muy importante, pero no se agotan los padres. O sea, por eso los niños van al colegio, por eso el derecho a la educación es un derecho universal, porque junto con los padres tener un rol relevante en garantizar los derechos de los niños. O sea, la convención es súper clara cuando dice en el artículo 5, el rol de los padres es prioritario en términos de ser garante del derecho de los niños. No puede un padre decir, no, yo no quiero que vaya al colegio porque va a aprender puras tonteras. No puede, porque tiene que garantizar el derecho, y eso, digamos, genera que también hayan situaciones de sanción cuando no se envía un niño al colegio. Entonces, lo que tú planteas, Erika, de seguir sintiendo que el niño es mi propiedad, y yo hago con mi hijo o hija lo que me parece bien, por su bien. O sea, esto, el texto de la Alice Miller, que es tan bueno cuando dice por tu bien, y que cuenta toda la historia de maltrato que han vivido los niños a lo largo de la historia por tu bien. Eso es muy difícil que los padres tengan, porque ellos sienten que están perdiendo poder.
que están perdiendo autoridad y que están siendo cuestionados en sus roles de padre. Y no se abren, digamos, al acceso a la información, a poder discutir, a poder entender lo que significa, cómo uno apoya al niño en este proceso de autonomía progresiva. Entonces, en eso si nos comparamos con otros países, incluso con países de la propia región, Chile está muy retrasado porque tiene una figura, tiene un modelo muy autoritario y muy adultocéntrico. Sí. Que obviamente se vio reforzado por los 17 años de dictadura, pero este modelo autoritario en la estructura familiar es muy fuerte en Chile, incluso si tú lo comparas, por ejemplo, por lo menos, no voy a decir nada con evidencia científica de mi experiencia de haber trabajado en otros países, si tú lo comparas con Argentina o con Uruguay. Sí, yo creo que, como te digo, hay somos una sociedad, yo siento en algunos contextos muy resistente Sí. a querer tener aperturas a otras cosas. Nos resistimos, en este caso, por ejemplo, la educación sexual. Queda la batahola cuando se dice que en los colegios va a entrar un ramo, una temática de educación sexual. Somos muy resistentes, siento yo. Pero bueno, vamos a seguir con este tema maravilloso, tan entretenido, con Soledad Larraín, pero tenemos que irnos a una canción. No sé qué Pausa dije. musical. Pausa musical, Nos vamos, eso. nos vamos entonces con un tema con YouTube, With or Without You. Y volvemos. Bueno, amigas, volvemos con Activamente 103.5 en Radio UCB. Estamos con Soledad Larraín, psicóloga, Pontificia Universidad Católica, y estamos conversando sobre un tema que creo yo que es súper relevante, por supuesto, junto con mi compañera Erika, aquí también presente. Básicamente el tema central del rol del niño, ¿cierto? Hemos hablado, digamos, un poco del niño como sujeto de derecho, por un lado, y al mismo tiempo el niño como objeto un poco de propiedad, objeto de la libertad de los padres. Y ahí da la sensación de que queda como una dicotomía, o sea, el niño y el joven, digamos, ¿dónde quedan? O sea, hablamos un poco de lo que es la autonomía, ¿cierto? De cómo nosotros como adultos apoyamos la autonomía progresiva del niño y al mismo tiempo, ¿qué hacemos nosotros como adultos frente a la exigencia de rendimiento progresivo del niño? O sea, por un lado apoyamos la autonomía, ¿cierto? Buscar la forma de apoyar esta autonomía progresiva, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo hacemos para evitar que exigir más allá de las posibilidades reales de los niños? O sea, como que tendemos a verlos como adultos en formación, como adultos incompletos, ¿no? Y eso creo yo de que está de alguna manera relacionado también con el bienestar del niño y con la salud mental. O sea, ¿de qué manera, digamos, esta sociedad del rendimiento, esta exigencia de que el niño tiene que rendir académicamente, rendir, digamos, para los padres, para cumplir o satisfacer el deseo de los padres, ¿cierto? ¿Cómo eso afecta a la salud mental? ¿Cómo lo podemos enfocar esto, Soledad? Mira, yo creo que lo que tú preguntas es muy central, porque por lo menos desde mi perspectiva no es aquí responsabilizar a los padres por una serie de consecuencias en la salud mental de los niños y niñas que uno va viendo a lo largo de su desarrollo, sino que también tiene que ver con un contexto y con un entorno que fija ciertas condiciones, cierto rendimiento para ser de alguna manera incluido en lo que podríamos llamar como la posibilidad de subirte al carro del desarrollo. Y eso no es tan fácil. Entonces, lo primero que yo comenté el otro día fue un estudio que me tocó hacer cuando yo estaba en UNICEF, que tuvo mucho impacto, y era preguntarle a los niños cómo veían a sus padres. Y se les preguntaba a los niños qué es lo que, qué es lo que queda, qué es lo que le interesa o qué le importa a tus padres de ti. Y todas las preguntas eran consistentes de la siguiente manera. Lo único que yo converso con mis padres es sobre el rendimiento
por si me saco buenas notas, por qué me castiga si me saco malas notas. Entonces, el tema del rendimiento laboral, perdón, del rendimiento, el rendimiento académico, es el único elemento de que haya un reconocimiento a los niños y niñas, ahí también hay un tema de género, a los niños y niñas de parte de los padres. Mi padre me premia y está contento si me saco buenas notas y no está contento si me saco malas notas, o no está nada de contento y termina en una situación de violencia. Y todos los otros factores, el tema, qué sé yo, los amigos que tiene, cómo me comunico, el tema de la afectividad, el tema de la sexualidad, el tema del consumo de alcohol y droga, que son temas importantes en la época de la adolescencia, están ausentes de la conversación y de la preocupación de los padres, al menos en el contacto con los niños. Entonces tenemos una sociedad del rendimiento, en donde si yo quiero ser visto y mirado y querido, es en base al rendimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Significa primero que no todos rinden igual. Entonces, si hay niños que desarrollan habilidades diferentes, importantes, qué sé yo, en el ámbito artístico, creativo, etcétera, ese niño no va a ser valorado en su contexto, porque no se va a sacar buenas notas en matemáticas y a lo mejor tiene un problema de dislexia y escribe con falta de ortografía. Estoy planteando situaciones súper reales, digamos. Entonces, primero tú tienes que esos niños, que hoy día son un número importante, con todo un sobrediagnóstico que existe, pero son niños que ya quedan fuera de la posibilidad de éxito futuro. Y el mensaje de los niños, hay dos cosas que quería decir en relación a esto. El mensaje de los niños y niñas es que la meta que ellos tienen que tener en la vida, el mensaje de los padres, es ser un hombre o una mujer de bien. ¿Qué significa eso para los niños? Bueno, ser una persona de bien, como un tema muy relevante. ¿Y por qué los niños estudian? Y este es otro tema que me pareció súper interesante. ¿Por qué los niños estudian? Estudian para dejar contentos a los papás. Entonces no hay un espacio de favorecer el conocimiento, de la importancia de aprender, de estar en un espacio de socialización. Los niños estudian simplemente para cumplir las expectativas de sus padres. Y ese es el objetivo. Entonces, en ese cuadro, y estábamos viendo como las consecuencias de las situaciones de maltrato. Obviamente, el tema del castigo físico, está muy asociado al mal rendimiento. O sea, hay niños que saben que 2 rojos significan tantos correazos, digamos, está instalado en la cultura y durante mucho tiempo incluso estuvo instalado en las instituciones escolares. Y los niños, ¿cuál es el resultado de esta situación de no valoración de ellos en su integralidad? Primero, un tema de autoestima importante. O sea, si tú no tienes un súper rendimiento, tu autoestima está muy baja, porque los otros factores de tu desarrollo no son valorados. Seas sociable, que seas líder en el colegio, todo eso no tiene valor en tu entorno inmediato. Entonces, son niños y niñas con problemas de autoestima. Bueno, otros estudios que nosotros hemos hecho, se ve una clara relación entre temas de depresión, incluso cuando hay situaciones de violencia grave, de automutilación, niños que terminan cortándose o cosas de ese tipo, digamos, producto de las situaciones de maltrato. Y algo que yo planteaba también el otro día, otros niños es como la respuesta de protección para no ser golpeado es no ser visto. Entonces, niños que son sumamente ¿cómo es la palabra? Que todos dicen que sí, pero no como están de acuerdo. complacientes. Digamos. Complacientes, exactamente. Gracias, Erika, esa es la palabra. Niños complacientes para evitar ser golpeados, y niños que tratan de no verse, de no molestar, de no contestar, de asumir lo que les dicen aunque no están de acuerdo. Entonces, estos niños
y niñas en edades ya adolescentes, adultos, tienen mucha dificultad para hacerse escuchar, para plantear sus puntos de vista, para poner límites, por ejemplo. El tema de que les cuesta mucho poner límites frente al abuso es una que cuando uno explora en personas adultas, que tú ves que permanentemente sus límites, incluso corporales, son transgredidos, hay una historia donde no desarrolló habilidades para poner límites, como uno plantea ya, tus 50 centímetros alrededor tuyo, y que nadie los transgrede si tú no estás de acuerdo. Eso, cuando hay violencia, y violencia física sobre todo, eso se transgrede permanentemente. Entonces, yo creo que hay, bueno, y obviamente el niño que está siendo maltratado porque no le va bien en el colegio, significa que enfrenta el aprendizaje con una tensión y una angustia que le hace que le vaya mucho más malo. Entonces, por ejemplo, en un estudio que también nosotros hicimos de UNICEF, los niños que tomaban medicamentos supuestamente por un diagnóstico de déficit atencional, que en algunos colegios llegaban como al 20% de los niños, esos niños recibían mucho más maltrato, porque muchas veces está asociado a la hiperactividad o simplemente porque no tenían un buen rendimiento, producto también de una educación que no es capaz de recoger la diversidad, porque todo esto es muy importante, como ustedes lo plantean, verlo en un tema contextual, o sea, que hay una familia, esa familia está en un contexto que la familia siente que sí, no logra que el niño llegue a la universidad, es un fracaso total porque no va a tener ingresos que le permita tener una vida digna. Entonces, aquí todos empujan en ese sentido, ¿te fijas? Oye, Soledad, y yo... Soledad, pero... perdón, dale, Nico, dale. Perdón, muy cortita, como para aclarar. Pero lo que estás diciendo me parece súper grave. O sea, pero esto que decías tú, ¿está relacionado, el maltrato está relacionado al uso de medicamentos o está relacionado al diagnóstico en niños con déficit atencional e hiperactividad? Mira, lo que nosotros hicimos, porque es una encuesta que se le administró a los propios niños, brutal esto, es poder, claro, y es muy significativa la diferencia. Comparamos los niños que señalaban que estaban tomando medicamentos por problemas de aprendizaje con los niños que no estaban tomando medicamentos. Los niños que tomaban medicamentos tenían un nivel de violencia significativamente mayor a los niños que no tomaban medicamentos. Eso es lo que nos entregan los datos, digamos. Entonces, claro, porque hoy día también, esto como te digo, sobre diagnóstico, sobre medicamentación y sin ningún trabajo al contexto familiar, o sea, cómo tú abordas el tema de, por ejemplo, de la existencia de un trastorno de déficit atencional con hiperactividad que no se soluciona con un medicamento. Tienes que tener un manejo conductual, tienes que saber cómo abordar las situaciones. No, eso es simplemente el tema de medicamentos. O sea, de repente niños llegan a la clase y se quieren parar, niños, no sé, de 7 años que lo va a sentar sentado 45 minutos, y la profesora le dice, ¿y no te tomaste la pastillita hoy día? O sea, y hay circuitos de derivación que es la profesora que lo manda a una psicopedagoga, la neuróloga, un circuito en los propios colegios para que el niño termine con la pastillita y que no sea disfuncional en el curso, con 40 niños, digamos. Bueno, eso era un poco, recogiendo lo que dice el Nico, era un poco también lo que te quería como comentar también, que tengo la sensación de que esto es como, claro, es como casi una red, que puede sonar perversa, pero es casi como una colusión de que los padres esperan rendimiento de los hijos sin a veces potenciar otras habilidades que son tremendamente válidas y igual de importantes. Por otro lado, siento que los colegios, la escolaridad, te lo hace sentir, ¿no es cierto? Te llaman al apoderado, te cuentan un escenario como terrible de tu hijo. Entonces, el papá siente que también ese hijo no está funcionando en el colegio. Entonces, efectivamente, por todos lados, los niños y las niñas están siendo, de alguna manera, hay una declaración instalada de que no está funcionando, de que eres diferente, de que no vas a lograr lo que quieres, o sea, del colegio, la casa. Entonces es súper complejo y perverso, porque cómo después ese niño, niña, que está en un hogar donde efectivamente le dan la pastilla, donde efectivamente se le sanciona por su rendimiento, donde se le exige un rendimiento,
Por otro lado, en el colegio también le pasa exactamente lo que tú dices a los profesores, como te hacen sentir, lo digo porque tengo la experiencia personal con mi hijo, lo hacen sentir que, o te llaman, te dicen, oye, está un poquito más inquieto, ¿desde cuándo no toma la pastilla? Claro, Entonces, es un círculo vicioso. Entonces yo me pregunto en qué momento, desde lo personal también, porque me ha tocado vivirlo, en qué momento también, o cómo, mejor dicho, más que en qué momento, cómo vas reconstruyendo a ese niño, niña, desde esa experiencia, po. No sé si me explico. claro, por eso yo creo que lo que planteaba inicialmente Nico, en términos de los avances, significa que tiene que haber un cambio que va mucho más allá del niño, digamos, mucho más allá de la familia, sino que de cómo tú, por ejemplo, el tema educacional es un tema muy relevante de que hay que modificar la forma como se está llevando la educación y lo que está provocando. O sea, por ejemplo, las reuniones de padres y apoderados. Yo por suerte terminé ya hace años con esa tortura, pero es para retar a los padres por la mala conducta de los hijos. Y eso obviamente que genera que el papá vuelve a la casa, el papá o la mamá, y le sacan la cresta al cabro, digamos. ¿Eh? Nunca hay un... Entonces, aunque parezca medio, a lo mejor, medio idealista lo que voy a decir, pero el tema, por ejemplo, que si los niños son felices, es un tema que está fuera de la conversación. Yo, por ejemplo, cuando di a conocer este estudio, que el que señalaba y que me tocó ir a muchos colegios y todo, entonces los papás me decían, pero ¿cómo se hace distinto? ¿Eh? Si yo no le pregunto, entonces le decía, pero no sé, de repente pregúntale cómo estuvo el recreo, con quién jugó, o sea, abramos otros temas de conversación. Entonces el tema como de los mensajes que se dan desde el ámbito cultural, el nivel de exigencia, eso son mensajes que tienen que ser redefinidos para que tengamos un contexto protector y un contexto cuidador, donde el niño pueda desarrollar sus habilidades y su proceso de identidad sin ser permanentemente coartado, limitado, inducido. O sea, si aquí de Wall se aplica perfectamente, digamos, inducido por un determinado camino y sancionado incluso con la violencia física si se va por otro camino. O sea, un niñito que está en un colegio que cuesta muy caro y que al papá les resulta muy difícil pagarlo y que resulta que le gusta la música, al final hiciste una muy mala inversión. Ahí Barudia habla un término que me parece muy adecuado cuando habla de la cosificación de los niños, ¿no? O sea, tú haces una inversión. Claro, justamente la objetualizar, convertir al niño en objeto, básicamente. Claro, o sea, hacerlo en objeto de cuidado, sobre todo. Y en el fondo eso también es una forma, digamos, de quitarse un poco de responsabilidad, porque tenemos este paradigma clásico también que es, primero, los padres tenían la culpa de la crianza de los hijos, digamos, a propósito de cómo se trataba antiguamente, digamos, a los niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, antes inclusive de que el diagnóstico tuviera el nombre que hoy tiene, ¿cierto? Pasamos desde ese paradigma a un paradigma donde se patologiza al niño y se biofarmacologiza, digamos. O sea, donde todo es, o sea, te tomaste la pastilla o no, como decías tú, ¿cierto? Y la pregunta es cómo nosotros hacemos para no tener que deambular y responsabilizar, digamos, al niño como tú bien describes, digamos, y hacerlo, digamos, desde una perspectiva que tome en consideración toda la complejidad, o sea, todo el entorno, todo el sistema, digamos, o sea, el entorno familiar, digamos, las distintas relaciones que el niño va creando en el tiempo y cómo este entorno saludable va haciendo que el niño no se sienta anormal ni patologizado por ser sencillamente como es, ¿ya? Yo creo de que vámonos a una pausita y volvemos para continuar luego con la conversación y la interesante respuesta conversación. Sí. Hola a todos, hemos vuelto con nuestro programa Activamente en Radio UCB 103.5 con nuestra gran invitada Soledad Larraín, hablando de salud mental en la infancia. Ella es psicóloga, magíster en psicóloga clínica, estuvo en el seminario Cabildo de Sabia Salud el sábado pasado. Estamos en un interesante y profundo tema sobre la salud mental de los niños y niñas, de los adolescentes.
la relación y el vínculo con los padres, cuál es la responsabilidad de los padres frente a la salud mental también de los niños, como también de los colegios, de la escuela. En ese contexto hemos estado transitando en una interesante conversación con Soledad y quedamos un poco también ahora con este rol, con este último comentario que hizo Soledad, que hay un estudio también que habla de lo abandonado o solitario, no sé si abandonado, a lo mejor la palabra es muy fuerte, pero de lo solitario que se sienten los padres en la crianza de los hijos, porque efectivamente hay varias miradas o hay varios patrones o formas de educarnos, ¿cierto? Y en ese contexto, Soledad, me gustaría que profundizáramos más de eso, de qué pasa con los padres hoy día, con estos hijos que también forman parte de una generación distinta. No podemos decir que son la generación de hace 20 o 30 años atrás, o sea, los niños y niñas hoy día son distintos. eh, en generación me refiero, porque efectivamente todos somos muy diversos, pero ¿qué pasa ahora con esta nueva crianza? ¿Cuánta brecha también existe entre la infancia, estos nuevos niños y niñas, y la forma de criar a los padres? Hay ahí yo creo que harto que comentar, Sole, no sé qué te parece. Yo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la crianza en estos tiempos es tremendamente difícil. O sea, y en ese sentido, eh, los padres muchas veces recurren, yo hacía esto, a mí cuando me decían que, qué sé yo, que no podía entrar al comedor, me iba para afuera. Yo creo que hoy día lo primero es toda la revolución de las comunicaciones. Los niños tienen acceso a una información que a veces mucho mayor que los padres. El tema de la fantasía que existe en algunos sectores y también en algunos padres de controlar la información para que los niños no se contaminen, digamos. Pensando, por ejemplo, en lo que hablábamos de educación sexual, es totalmente imposible. O sea, un niño con un celular tiene acceso al mundo y puede establecer contacto en cualquier parte del mundo y conversar con otras realidades. Entonces, el pretender mantener Chile país insular, entre la cordillera y el mar, con una cultura que no es tocada por el exterior, eso dejó de ser posible, digamos, y me parece bien. Entonces tenemos niños que tienen más información, que son capaces de cuestionar, que efectivamente el discurso de los derechos ha ido permeando en los niños mucho más que en los adultos, pero junto con eso tenemos contextos y entornos que en Chile en los últimos años están con un nivel de riesgo mucho mayor, y eso no lo tenemos que desconocer. O sea, el tema de la metida del narco a nivel territorial, de la ruptura de ciertas normas básicas de convivencia, que significa aumento de la violencia a nivel de los contextos sociales, también es real, y eso hace, por ejemplo, que también en el estudio de UNICEF muestra que en los contextos de mayor riesgo, con mayores niveles de delincuencia, etcétera, los padres sienten que las medidas de disciplina tienen que ser mucho más estrictas por proteger a los niños. O sea, que no puede salir de la casa porque tiene riesgo que le llegue una bala, ¿eh? O sea, entonces también para cuando nosotros decimos una cultura basada en el respeto a los niños, en la posibilidad del desarrollo de todas sus habilidades, se tiene que dar en un contexto adecuado, si no lo otro digamos, ciencia ficción. Entonces, en ese contexto, los padres y madres están súper angustiados, ¿eh? Súper angustiados porque reciben mensajes contradictorios y no saben mucho cómo generar condiciones de crianza que de alguna manera yo siempre digo que la crianza es la tensión desde los padres entre la protección de los niños y el favorecer su autonomía, ¿eh? Y hasta dónde uno protege sin ser sobreprotector, y hasta dónde da la autonomía sin ponerlo en riesgo. Y uno se mueve en ese equilibrio. Y yo que tengo hijos grandes, sí, Súper difícil. sigo moviéndome ya, tienen 40 años y sigo moviéndome, debatiéndome entre la autonomía y la protección. Entonces,
hoy día los padres, también hago referencia al estudio de UNICEF, piden apoyo y piden, dice, ya, aquí está bien, se cuestiona una forma donde los educaron a ellos, probablemente educaron a sus padres y a sus abuelos, etcétera, que es la utilización de la violencia. ¿Cómo educamos, cómo ponemos límites, cómo generamos una conducta de protección y de apoyo al desarrollo de los niños sin utilizar la violencia? Y los padres piden apoyo. Y yo creo que nadie tiene la varita mágica. Yo también el otro día, porque ese es mi cruzada personal, yo soy súper cuestionadora de todos esos talleres de habilidades parentales, donde se llega con una receta, una persona que normalmente pertenece a otro nivel socioeconómico, entonces dice, si el niño hace una pataleta, 5 minutos de sacarlo y encerrarlo en una pieza. O sea, súper violenta la respuesta, y además en casas donde ni siquiera tienes piezas, etc. Entonces, eso implica tener grupos de trabajo que los padres puedan conectarse entre sí, que las reuniones de padres no sean para escuchar cómo se reta a los niños, a lo mejor un espacio de compartir experiencias, por ejemplo, yo me recuerdo cuando mis hijos eran chicos, que hace 1000 años y daban unas cosas terroríficas en la televisión, que no me acuerdo el nombre, y había un acuerdo entre los padres que no iban a ver ese programa, porque es un programa que les generaba mucho temor. O sea, ir generando en los espacios territoriales, y ahí yo creo que el trabajo que hacen ustedes como institución es muy importante, en los espacios territoriales, espacios de encuentro, de conversación, de talleres donde se recoja la experiencia que tienen los padres, porque tienen una experiencia y han logrado, digamos, generar mecanismos de trabajo con los padres, pero cómo en esas experiencias revisar si efectivamente estamos con un enfoque de derecho, o sea, invertir como dice el eslogan de la política de cuidado, en cuidar a los que cuidan, es fundamental. Es fundamental. Y aquí en nuestro país, bueno, hasta ahora recién hay una ley de divorcio súper limitada, perdón, una ley de aborto súper limitada, pero hasta acá era, tienes que tener el hijo, porque si no, si aborta te metemos preso, y cuando tienes el hijo con condiciones precarias, etcétera, es tu responsabilidad y hazte cargo. Después ya viene el programa del Chile Crece, que hay un apoyo, un programa que con alto y bajo, que es muy interesante en su diseño, pero que llega hasta los 8 años, con mayor fuerza hasta los 4 años, que habría que fortalecerlo, digamos, porque es un programa integral, pero cómo se apoya a los padres en este proceso de acompañar al niño en su proceso de desarrollo. Yo creo que eso es un gran desafío. Más allá de que se hagan leyes para sancionar a quien agrede, que se hagan que haya inversiones, qué sé yo, ayer estaba escuchando este tema de las entrevistas videograbadas para prevenir los niños, para no revictimizar, todo eso está bien, pero lo básico es cómo trabajamos en prevención y cómo modificamos los altos índices de violencia, que los resultados no varían mucho de los estudios que a mí me tocó dirigir el primer estudio en UNICEF el año 94, me parece, que alrededor del 60%, 60, 70% de los niños están recibiendo una educación donde el eje más relevante, digamos, es la utilización de comportamientos violentos para lograr cierto disciplinamiento en su comportamiento. Entonces es porque los padres no encuentran que no tienen otra alternativa. Esa alternativa tampoco les resulta. Y genera más violencia y genera más dificultades de comunicación. Tampoco es que, no, yo soy así, lo tengo derechito y con eso está súper bien. No es efectiva, digamos, está toda la evidencia en ese sentido. Puede ser efectiva mientras el padre lo esté mirando. Y ya sabemos lo que pasa con el castigo, que no es una práctica efectiva en términos de modificar comportamiento. Entonces yo creo que el tema de pensar en una política real de cuidado y de apoyo a los que cuidan es relevante para ir cambiando las condiciones que hemos descrito, que hacen que la crianza se dé en un territorio muy difícil. Y lo último que quería decir en relación a esto es que aquí la política, y justamente ahora estoy haciendo un trabajo revisando los protocolos que tienen todas las instituciones, la política empieza con la denuncia,
hay aquí maltrato, una develación o una detección de maltrato y denuncia. Hay que denunciar bien rápido. Pero, ¿qué hago para evitar que haya maltrato? ¿O qué hago si se ha denunciado en la reparación de ese niño? No, el foco está en la denuncia, entendiendo que lo que opere la justicia no tiene un impacto en el niño. Está bien, se sanciona a alguien que cometió un delito o una falta, pero eso al niño no le pasa mucho con eso. A veces las consecuencias son peores, digamos, que aumenta su culpa porque termina en una institución. Entonces, ¿cómo tenemos una respuesta integral que parta por la prevención? Y la prevención es la modificación de las condiciones en las que estamos viviendo, que son condiciones que favorecen el ejercicio de conductas violentas por parte de todo el mundo. El Nico que viene de repente de Chile, yo creo que cuando uno viene de afuera llama mucho la atención los niveles de violencia cotidianos de la población chilena. Acá está muy normalizada la violencia, es impresionante. Claro. Impresionante. Y ojo que por lo menos personalmente yo tuve que salir del país años atrás para darme cuenta, digamos, con más fuerza, digamos, del nivel de normalización, un nivel marcado y profundo de normalización. Y también, ojo, normalización de las conductas antisociales. Digamos, normalizar, por ejemplo, el hecho de que el atropello, de que los niños estén criados en esta cultura digamos, de quién es más vivo, de quién, digamos, o sea, en el fondo como no glorificar, pero sí subirle el nivel, digamos, y hacer aceptable el atropellar a los demás, como algo, digamos, que es aprendido también también como sujetos de atropello, ¿cierto? O sea, ellos también son atropellados por los padres. Claro. O por entornos que no son seguros. Entonces esa normalización se va manteniendo en el tiempo y después nos extrañamos, digamos, de los altos niveles de delincuencia y de violencia a todo nivel. Y claro, o sea, eso yo creo uno de los temas centrales a propósito de los mínimos civilizatorios que hablábamos la vez anterior. Uno de los problemas centrales, digamos, de la sociedad, por lo menos en este lugar del mundo. Exacto, y lo que pasa es que la respuesta es sancionemos. Entonces, respondemos a situaciones o a parámetros violentos con violencia. Y no hay una respuesta que busque, que modele una forma distinta, ¿te fijas? Que rompa el ciclo. Claro, es como ir arreglando, claro, con educación, si finalmente desde la raíz. El problema es que no tenemos esa cultura o esas políticas públicas de educar, de enseñar. No sé, no sé si de verdad, desde mi ignorancia, se habrán instituciones o ONG que hagan este trabajo preventivo. Yo en algún momento he escuchado y algo vi de lo que hace Senda, por ejemplo, el tema de la drogadicción. No sé si es efectivo, pero la idea es como, yo siento que es como hacer esta es la palabra, intervención. No siento que hagamos grandes intervenciones para lograr. Y desde mi mirada lo que hay que hacer, claro, son intervenciones en la población, a veces intervenciones en lugares más vulnerables, intervenciones en los padres, intervenciones en los profesores, pero a nivel transversal, de escuela, de colegio particular, si más allá de eso el trabajo es el mismo. Lo que pasa es que lo que cambian son los participantes, digamos. Pero niños y niñas son niños y niñas siempre, digamos. Entonces, probablemente, claro, lo que falta, como dices tú, esto que viene como más de atrás, es buscar la génesis y no después buscar solamente cómo resuelvo, apagando el incendio. Eso es lo que hacemos siempre, siento yo, apagamos un incendio. Un ejercicio que se puede hacer es tratar de recordarse cuando uno era niño, ¿eh? Tratar de acordarse un poco de cómo se vivía el mundo, donde hay espacios bien definidos. Uno cuando está muy chico, pues el espacio, digamos, del hogar es el más grande, después se abre el colegio y se abren otros lugares. Y ahí uno, si hace este ejercicio de mentalización, se da cuenta de que va a haber momentos en los que uno sentía de que cuando se te ponían límites, cuando tú experimentabas límites, ¿cierto? A veces con adultos severos, qué sé yo, profesores, o con los mismos padres, o hermanos,
etcétera. Cuando uno sentía ese límite, claro, a lo mejor podías sentirte frustrado, pero al mismo tiempo sentías una seguridad también. Yo creo de que una de las cosas que a lo mejor como sociedad debemos mejorar es justamente saber en qué momento poner límites, aprender a poner límites también. Y eso no es algo que uno aprenda solo, porque también hay toda una cultura, sobre todo, digamos, en los últimos años, donde uno piensa de que al niño hay que dejarlo simplemente ser, y que el niño es una especie de como angelito, digamos, un niño, digamos, luminoso, mágico, ¿cierto? Que es capaz espontáneamente de encontrar los límites de las cosas. No. Eso creo que es súper importante entenderlo, porque eso también es una forma de negligencia. ¿Ya? Yo creo que es fundamental buscar ese espacio, tratar de ponerse un poco en los zapatos del niño y entender de que es bueno sentir de que hay límites. Y el arte está en saber poner límites sin atropellar la Sin integridad del niño, agredir, claro. justamente. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con cómo uno hubiese querido que le pusiera los límites a uno, digamos, cómo uno hubiese querido aprender los límites. Y qué es lo que tú necesitaste como adulto hoy día, cuando miras en retrospectiva, qué es lo que necesitaste tú para aprender cuáles son los límites que hay. Y también es un poco la autocrítica, es saber si uno es también como adulto capaz de poner los límites que corresponden para uno mismo y para los demás. Así que hay todo un ejercicio, y yo creo de que el desafío está justamente en que en el caso de los niños es una tarea que hay que hacerla, digamos. Claro, que a veces el no poner límite tiene que ver con el cansancio o con ya no importa. Y que el ir educando en la responsabilidad, en la autorresponsabilidad, significa efectivamente ir poniendo límites, y eso de repente requiere más tiempo que ya, o sea, total, que coma todo lo que quiera o que vea la televisión hasta las 3 de la mañana porque estoy tan agotada. No, si uno plantea ciertas normas, los niños, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Nico, crecen en un espacio de mayor seguridad porque tienen claro cuáles son sus espacios y cuáles son sus responsabilidades. Y eso muchas veces se hace muy arbitrariamente. O sea, yo pongo límite el día que estoy cansada y que quiero que se duerman rápido, los mando a dormir a las 9 de la noche, y el día que me da lo mismo, que estoy buena onda, que se queden hasta las 3 de la mañana. Entonces, hay que tener ciertos límites que además hagan adecuada la convivencia. Yo quería agregar una cosita porque ya se nos está acabando el tiempo. Acabando el Yo tiempo. creo, yo creo que es importante también echar una mirada de lo que pasó con los niños y niñas en el contexto de la pandemia. Primero, hubo primero permiso para sacar los animales que para sacar a los niños. Eso yo creo que fue bien notorio y pasó en otros países, y hubo, digamos, movilizaciones, y todos los perros podían salir 2 veces al día, y los niños en departamento no podían bajar. Porque los niños se mueven y son más peligrosos, y me imagino que porque uno no los puede llevar con una correa. Entonces, el tema mínimo de niños que viven en espacios súper estrechos, digamos, del esparcimiento, no fue considerado por razones prácticas, no sé, entre comillas. Y lo otro, como la preocupación en la escuela, de qué es lo que hay que recuperar, y todo está centrado, bueno, hay niños que no aprendieron a leer, hay niños de que no van a estar bien preparados para dar la prueba. Y todo el tema de la socialización y lo que significó estar aislados de sus compañeros, de sus vínculos, el restringido, que los niños perdieron mucho en términos de su desarrollo emocional, de su desarrollo social, de sus habilidades comunicacionales, y eso, ¿cómo lo recupera? O sea, ¿cómo la escuela, nosotros en un estudio que hicimos sobre las brechas digitales, lo que planteaban los niños es, o sea, deberías dedicar el primer tiempo a recuperar el espacio social que se vio cortado por la separación. Bueno, obviamente todo el tema del temor, de que por primera vez los niños vieron el temor de que se murieran sus padres, el temor de que el mundo adulto desapareciera, etc. Entonces, como vuelve, y siendo un espacio que debería haber sido un espacio de acogimiento, protector, donde pudieran plantear sus emociones, pongámonos al día porque nos quedamos atrás en matemáticas. Entonces, yo creo que eso es como la cultura que siento yo que hay que ir cambiando para hacer un espacio más acogedor y más protector para el desarrollo de los niños y niñas. Totalmente de acuerdo, Soledad. Siempre desde el rendimiento parece, y no olvidamos del ser,
y nos vamos a los resultados. Soledad, ha sido una hermosa y tremenda conversación contigo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, más de lo que ya aprendimos la semana pasada. Qué bueno hablar de estos temas también, porque repasamos un poco todos, los niños, pero también a los padres, ¿no? Y acá no es uno más que otro, siento yo. Somos un conglomerado importante, o sea, tenemos que estar bien nosotros también para que nuestros hijos estén bien y viceversa. Así que súper agradecida de que estés acá, así que Salvador, que no está feliz de que vinieras al programa, así que muchas gracias a ti, muchas gracias por tu participación y por tu generosidad de compartir también todas tus experiencias y tus conocimientos. Bueno, yo les agradezco a ustedes cuando quieran. Generamos estos espacios de conversación. A mí también me ayuda mucho porque son reflexiones cotidianas que uno va haciendo en la medida que va haciendo estudios o conversando con gente o en la consulta, y me gusta mucho poderla poner en común y oír otras opiniones, porque creo que así es como podemos ir avanzando. No hay una receta mágica, no tenemos la varita mágica como abordar esta situación. Lo que sí yo creo que está claro que si no la abordamos vamos a seguir deteriorando la calidad de vida y la calidad de vida de la población chilena. Totalmente. Nico, palabras, como dicen, palabras al cierre. Bueno, yo creo de que me voy de este programa con una cantidad, digamos, de reflexiones súper grandes que Soledad, Erika, que ustedes han desarrollado, y creo yo de que es súper importante este tema central, digamos, buscar ese balance entre... O sea, un balance en el sentido de un equilibrio dinámico, ¿no? Saber moverse, quizás no estar rígido en un punto medio, sino hay que moverse entre fortalecer la autonomía, ¿cierto? Fortalecer, digamos, la capacidad, digamos, de los niños y de los jóvenes de poder ir creciendo en su integridad y en su autonomía, y al mismo tiempo protegerlos, digamos, y eso se da también al nivel de cómo uno crea entornos seguros, y la seguridad está, creo yo, en saber poner límites por un lado y también otorgar libertades, ¿cierto? Y facilitar los espacios a la libertad. ¿Ya? Y eso es en el fondo un desafío que uno como adulto tiene sobre todo. Tratar digamos, de navegar en la realidad y facilitar a los niños, digamos, un acceso a esta realidad compleja, que es más compleja que la que le hace a lo mejor 50 años, con nuestras experiencias y sin negar tampoco, sin venderles una pomada de que las cosas no son así. O sea, estamos en un mundo complejo, un mundo, digamos, extenso, con un acceso a la información mucho mayor y con una necesidad, digamos, de saber justamente equilibrar, saber balancear este acceso a las cosas, acceso a la realidad, acceso a la información y a lo mínimo que necesitamos para poder desenvolvernos en forma segura. O sea, yo estoy muy agradecido, muchísimas gracias, Soledad, por el programa de hoy, Erika, y bueno, nos despedimos. Nos despedimos entonces agradeciendo el programa a nuestros oyentes con Mecano, Hijo de la Luna. Hermosa canción, a mí me encanta. Así que nos estamos viendo y escuchando el próximo domingo. Chao a todos, buena semana. Chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.